En un cierto sentido, todo el mundo está lleno de creyentes. Todo ser humano cree en algo. Unos creen en una religión, otros creen en la ciencia, otros creen en sí mismos, otros creen en espíritus, otros creen en la mente, otros en la fuerza de voluntad humana, y otros en tantas y tantas cosas, pero al final todos creen en algo. Todos creen en alguien, desde un hombre hasta Dios, o en alguna cosa. Todos creen en estos personajes, por ejemplo, pasando por ciertos iluminados, entre comillas, pasando por entidades sobrenaturales, etcétera. Todos creen en algo. Desde un cierto sistema de creencias morales o espirituales incluso, hasta un cierto sistema de catalogación científica, pero creen en algo. También llegan a creer incluso hasta en el método empírico o cualquier otro que la misma ciencia haya producido. El que cree en el mundo espiritual y el que no cree, ambos creen en algo. El que dice que cree en el mundo espiritual cree en algo en realidad, y el que no cree también está creyendo. Pues no solo está creyendo por contraste, que no existe, porque tiene que sustentar con algún cierto razonamiento su postura, y entonces en lo que cree es en su razonamiento. Y a continuación dice, no, es que yo no creo, eso no existe y ahí está lo que cree. ¿Me explico? Su razonamiento es en realidad entonces lo que cree. El que cree en la vida después de la muerte, como el que no cree, ambos creen en algo. El que cree en la vida después de la muerte, pues es obvio, es claro, está creyendo en algo. Pero el que no cree que hay vida después de la muerte, también cree en algo. Aunque suene paradójico, otra vez, ¿por qué cree en algo? No solo por el contraste en sí mismo, sino porque él entonces tiene una explicación distinta. Prácticamente no encontramos a alguien a quien le digamos, oye, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Que diga, no, no creo. Entonces, ¿qué? No sé. Es realmente muy raro que encontremos algo así. La mayoría de la gente va a decir, no, es que eso no existe, existe esto otro. Y eso es en lo que cree. La gente, por ejemplo, que no creerá en la vida después de la muerte, algunos llegarán tal vez a decir que en realidad lo que pasa es que todos somos como una energía que se disipa a la hora de que morimos y pues no hay nada más. No hay eternidad, dirá, no hay alma, no hay aquí, no hay más para allá. Pero, oh, sorpresa, esa es su fe. En realidad esa es su fe. Eso es en lo que está creyendo. No está creyendo en una vida después de la muerte, sino está creyendo en una nada después de la muerte. ¿En base a qué? A un razonamiento. Y su razonamiento en este caso le dice que somos energía y que pues se deshace. Y qué paradójico, ¿no? No dice la ciencia que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Bueno, pero noten que está creyendo en algo. Cree en ese postulado, pero cree. ¿Se dan cuenta? Así también el que cree en la creación de Dios y el que cree en la teoría del Big Bang, ambos creen algo. El que cree en la creación de Dios, que Dios creó todas las cosas, al hombre y toda la creación, cree en Dios y cree que Dios lo hizo.
Pero el que dice, no, yo no creo que haya un Dios que haya hecho todo eso. Yo sé que hubo una gran explosión y que esa explosión hizo que se creara el universo, los planetas, y luego ahí por obra de la casualidad se combinaron los elementos químicos que dieron origen a la vida y luego a las plantas y quién sabe cuántos millones de años, entonces vino el chango. Está creyendo en algo. De hecho, es un sistema de creencia eso. ¿Por qué? Porque es un argumento y está poniendo su confianza en ese argumento. Y en realidad, estrictamente hablando, está creyendo en algo. Y como alguien ha dicho, se necesita más fe para creer en esas teorías que para reconocer la obra de Dios. Y más fe en el sentido de tener, en el sentido que ellos lo usan. Es decir, en el sentido de tener mucha más confianza en algo que no se puede ver ni demostrar, puesto que es más fácil demostrar la mano poderosa del diseñador en la creación que demostrar que todo esto salió de la nada. Se necesita más fuerza de voluntad para creer en algo que de la nada, ¡pum!, surgieron las cosas, a creer, hermanos, en lo que la palabra de Dios enseña. Pero el hecho de creer en algo no salva a todos, ¿cierto? Se dan cuenta que si todo mundo cree en algo, no porque crea, entonces será salvo o le irá bien con sus creencias. Para todo cristiano, por ejemplo, es claro que desde el brujo que menciona a Dios en sus limpias hasta el católico que adora ídolos, pasando por el científico y el ateo que dicen que no hay Dios, todos terminarán en el mismo infierno debido a su incredulidad. No debido a que no creen en algo en sí mismo, sino debido a que no creen en el sujeto correcto de fe. Les voy a repetir eso. Para todo cristiano es claro que desde el brujo que menciona a Dios en sus limpias hasta el católico que adora a los ídolos, pasando por el científico y el ateo que dicen que no hay Dios, todos terminarán en el mismo infierno debido a su incredulidad. No debido a que no creen en algo, sí creen en algo, sino que terminarán en el infierno debido a que no creen en el sujeto correcto de la fe, esto es, no creen en Dios de forma correcta. Y en sí mismo, muchos de ellos no creen siquiera en Dios. Y ahora yendo un poco más allá, entre los que creen en una religión, haberse destacado de los demás por creer en el mundo espiritual y en la vida más allá de la muerte, ¿eso los hace objetos de salvación? Esto es, ellos ya no son ateos, ya no son brujos malvados que no creen en Dios, ahora son gente que cree en la vida después de la muerte, que cree en el mundo espiritual. Eso significa que entonces ellos son salvos o serán salvos, que su sistema de creencias entonces les ayuda, les sirve de algo. Desde luego que no. Desde los que depositan su fe en supuestos apóstoles o profetas como el recientemente más famoso Nazón Joaquín o incluso Mahoma mismo, hasta los que creen en la cienciología o los que creen en el nirvana o cualquier otro tipo de cosas así, todos ellos están en la misma condición espiritual perdida
y separada de Dios. Esto es, no por el hecho de que crean en la religión, no solo por el hecho de que crean que hay un Dios y que hay vida después de la muerte, es suficiente para que ese creer produzca un buen resultado que les beneficie a ellos. Pero viniendo un poco más hacia acá, entre los que dicen creer en Dios, en el Espíritu Santo, en Cristo y en el Evangelio, entonces, porque creen en Dios, en el Espíritu Santo, en Cristo y en el Evangelio, entonces ya son todos ellos verdaderos creyentes. Es decir, lo que creen entonces ya les traerá o les producirá salvación. La respuesta es un claro no. ¿Por qué no? Si ellos creen en el sujeto correcto de la fe, ¿no es eso suficiente? O sea, ellos ya no están poniendo su confianza en el Aarón Joaquín para salvación, ya no están poniendo su confianza en el Mahoma, en el Buda para salvación. Ahora ellos dicen creer en Cristo. Dicen creer en Dios y traen una Biblia en la mano. ¿Eso les hace verdaderos creyentes? Bueno, a menudo los creyentes reformados somos tachados de misericordias, tal vez de elitistas o de arrogantes cuando denunciamos ciertos tipos de creencias evangelicales como falsas y estériles para la salvación verdadera. ¿Lo han visto o lo han escuchado? Hay ocasiones en las que muchas personas nos consideran que somos pues un poco presunciosos cuando señalamos a cierto tipo de sectas o de doctrinas o de posturas y decimos, eso no es cristianismo. En cierta ocasión una persona con cierto sentido de estar ofendido me preguntó, es que lo que yo no entiendo es por qué dicen ustedes que nosotros no somos cristianos, pero así como ofendido. Y le dije, bueno, hay muchas razones, y comencé a darle algunas de ellas, y le decía, por ejemplo, el unitarismo no es consecuente con el Evangelio, no es compatible con el Evangelio. Son dos cosas que se contraponen. Y si el Evangelio es poder de Dios para salvación y se contrapone con el unitarismo, o está ahí una revoltura chilaquileada de cosas, o no se entiende bien el Evangelio. Si no se entiende bien el Evangelio, entonces no se predica bien el Evangelio. Si no se predica bien el Evangelio, entonces el poder de Dios para salvación no se efectúa y es un mensaje o una creencia estéril que no produce ningún fruto. Pero el peligro de los tiempos peligrosos no consiste en tener que correr despavoridos de la policía o de los malvados detrás nuestro, sino en el espíritu de error y del engaño que dominaría precisamente los tiempos peligrosos y que es inmensamente más efectivo para los propósitos satánicos que andar disparándole a los cristianos en una persecución. Porque mucha gente piensa que los tiempos peligrosos serán los tiempos en los que la iglesia sea perseguida, y lo decimos literalmente o lo creen literalmente. Ellos piensan que los tiempos peligrosos
serán los tiempos en los que la iglesia tenga que andar huyendo del gobierno para que no lo marquen con el 666, o que tienen que andarlos persiguiendo con armas, con pistolas para matarlos o cortarles la cabeza o lo que sea. No, hermanos, según el contexto y la enseñanza general de la Escritura, el mismo versículo nos dice: vendrán tiempos peligrosos porque algunos apostatarán de la fe. ¿Se fijan? No dice vendrán tiempos peligrosos porque los van a empezar a perseguir y los van a matar. No dice así. Dice ¿por qué son tiempos peligrosos, hermano apóstol? Porque apostatarán de la fe. ¿Y cómo van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Esta palabra espíritus no necesariamente se refiere a un ente incorpóreo que viene y le susurra al oído a alguien a un error. Bien puede serlo, pero generalmente esta palabra espíritu se ha interpretado con la acepción de corriente de pensamiento, de corriente de filosofía. Esto es el espíritu de nuestra época. ¿Me explico? De donde entonces los tiempos peligrosos son aquellos en donde se cree cualquier cosa y se adopta cualquier cosa como doctrina y práctica. De tal manera, hermanos, que eso lo convierte en peligroso. Y eso es mucho más efectivo que andar correteando a los cristianos con una pistola. ¿De qué le sirve al diablo andarlos correteando y matarlos? De todos modos se van a ir al cielo. Y ya ha visto a lo largo de la historia que en la mayoría de las ocasiones cuando persigue la iglesia más crece cuando la persigue físicamente. Entonces, hermanos, él se ha dado cuenta de que le funciona mejor su estrategia cuando no persigue físicamente a la iglesia, sino cuando la hace creer cosas que la Biblia no enseña. Así que no es suficiente con creer en el objeto correcto de la fe, sino que es indispensable creer correctamente en el objeto correcto de la fe, a fin de que la esperanza en Él sea segura. Pues todos dirán, yo creo en Dios. Vayan con el borrachito que está ya tirado, todo ebrio y se ha gastado ya todo su dinero. Oye, ¿tú crees en Jesús? Claro que sí, les va a decir. Pregúntenle al narcotraficante que está asolando nuestra ciudad, nuestros municipios. ¿Tú crees en Dios? Va a decir, claro que sí, mira, aquí traigo mi virgencita, o traigo mi crucifijo, o traigo lo que sea. Probablemente el objeto como persona de la fe pueda ser el correcto. ¿O qué será? ¿Es que debe creer en Mahoma? ¿Debe creer en Mahoma? Claro que no. ¿En quién debe creer? En Cristo Jesús. Y él dice que está creyendo en Cristo Jesús. Así que creer en el objeto correcto de la fe en sí mismo no es suficiente, sino que hay que creer en Él de forma correcta, para que entonces la esperanza de vida y de salvación sea segura, mientras no lo puede ser. ¿O es acaso que todo el que crea en Jesús como sea y que crea de Él lo que sea, será salvo? Claro que no. Así que no nos angustia oír que nos llamen como quieran, que nos señalen o que nos juzguen de alguna forma, porque
No es una idea o un juicio nuestro cuando decimos que tales o cuales enseñanzas o posturas no salvan, sino que es lo que la Escritura enseña. Y uno de esos lugares es precisamente al que ahora nos enfrentamos en nuestra secuencia de sucesos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Lucas capítulo 5, en el versículo 17 al 26. Si me acompañan, por favor, a Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, vamos a leer el siguiente suceso que ocurre luego de que nuestro Señor ha sanado al leproso. ¿Se acuerdan que vimos eso? Luego vimos a nuestro Señor, luego de recibir todas las multitudes, luego de haber sanado al leproso, y enseguida dice el versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro para ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Según la narrativa de Lucas, hermanos, luego que nuestro Señor Jesucristo sanara al hombre leproso, a continuación, o algunos días después, dicen los otros evangelistas, a nuestro Señor le es llevado un paralítico que es cargado por 4. Si observaron, este es el mismo relato que leímos hace un rato en Mateo capítulo 9. Los evangelistas ubican este hecho en distintos lugares cronológicamente hablando, pero no queremos nosotros desambiguar en este momento cuál será el lugar correcto de este suceso, sino lo que queremos resaltar es la importancia de este suceso. Los 3 evangelistas lo mencionan porque es importante, porque nos enseña algo muy importante. En cuanto al suceso, no se dan muchos detalles sobre el paralítico en cuanto a su grado de deterioro en la parálisis. Pero Mateo, por ejemplo, sí nos dice que era un joven, pues según Mateo, capítulo 9, nuestro Señor le dice: ten ánimo, hijo.
Y esa palabra que se tradujo hijo también es una palabra que se traduce como muchacho. Y es una palabra que se usaba particularmente para referirse a una persona joven. Así, sabemos al menos que estaba paralítico, que tenía una parálisis. ¿Qué clase o qué tipo de parálisis? No lo sabemos. Parecía ser algo un tanto degenerativo, pero no sabemos hasta qué punto era paralítico. Pero para ser llevado en una camilla, probablemente era que no podía siquiera tal vez mover las manos. Pero cada uno de los evangelistas nos aporta diferentes datos adicionales para crear un mismo contexto, y es Marcos quien nos dice que los que lo llevaban cargando eran 4, lo que nos da la idea de que ya que era llevado en su lecho, dice, probablemente le llevaban en algún tipo de camilla. Y recuerden ustedes que está, según nos dice Lucas, nuestro Señor está enseñando. Entra al parecer a la casa de alguien y allí comienza a enseñar el Evangelio. Dice el verso 17, aconteció que el día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Así, está nuestro Señor como dando una predicación. Recuerden ustedes que en el tiempo de nuestro Señor y en la cultura de aquel tiempo, el que enseñaba sentado, por lo general. No es como hoy en nuestros días que se hace de pie. Por lo general estaba sentado. Por eso en otras ocasiones nuestro Señor les dice, sobre la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Pero bien, estaba pues nuestro Señor allí, estaba enseñando en un lugar encerrado, se llenó de gente y había gente hasta afuera. Llegan estos 4 hombres con el paralítico allí y están intentando entrar en la casa. ¿Y qué pasa? No pueden. La multitud no los deja pasar. Dice el versículo 18, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Esto es, la multitud les estaba impidiendo que pudieran introducir a esta persona paralítica dentro del lugar. Pero debemos añadir a todo esto que no es para nada improbable que el paralítico aún pudiera hablar y que él mismo incluso tal vez haya solicitado a los demás que lo llevaran ante Jesús, o que al menos él hubiera participado en la decisión de ir ante el Maestro y de insistir en verlo a pesar de la multitud. Cada uno de estos detalles que les estoy refiriendo, hermanos, van a cobrar mucha importancia en la interpretación nuestra que daremos a este suceso. El hecho de que hubiesen sido estas personas los que lo hubieran llevado, que el Señor estaba enseñando, que estaban allí los fariseos, que estaban todos sentados, que estaba lleno el lugar, que ellos quisieron entrar y no pudieron, y que el paralítico, aunque estaba paralítico, no nos dice que estaba mudo, y no necesariamente estaba mudo o estaba allí quieto, indiferente a todo lo que estaba sucediendo. Por lo general se ha tendido a pensar
que estos 4 eran tal vez amigos o familiares de él y le ven en esa condición y se tiende a pensar que entonces le toman y lo llevan y el paralítico dice, pues, ¿qué puedo hacer? No me puedo mover. ¿Sí me explico? Que se tiende a decir que los 4 lo llevan y que el paralítico va diciendo, pues ya que, vamos. ¿Me explico? Pero como vamos a ver, esto no es consecuente con el relato mismo del suceso. Es probable que este hombre paralítico haya solicitado a sus amigos que lo llevaran a Jesús, o que al menos junto con alguno de ellos hubiera solicitado o estado de acuerdo en que lo llevaran. Y el hecho de que no se hayan dado por vencidos al ver la multitud y al ser rechazados por la multitud para entrar, y que hayan decidido buscar de una forma más activa cómo entrar, probablemente nos esté diciendo que el paralítico tenía mucho interés en que esto ocurriera, y también los que lo llevaban. Pero lo que quiero insistir es que no debemos sacar al paralítico de la ecuación. No debemos sacar al paralítico del interés de esto, porque si no, tenemos implicaciones teológicas graves. ¿Se fijan? Es una cosa bien sencilla, pero tiene una implicación y es grave. Ahorita veremos cuál es. Y aunque el verso no nos lo expresa con claridad, el resultado de su esfuerzo se hace evidente, que su búsqueda no era meramente el bien material o físico, sino que probablemente ellos estaban buscando mucho más que la salud física de este paralítico que llevaban. Porque cuando ellos lo llevan, les repito, hemos oído mucho que ellos quieren llevarlo para sanarlo, pero ¿quién dice que lo llevaban para sanarlo? Noten que en ningún lugar se expresa y lo llevaban para que Jesús lo sanara, como se ha dicho de muchos otros. Pero cuando vemos el resultado primario de su acción, podemos entender que probablemente ellos no llevaban eso en su mente. Ellos no estaban llevándolo pensando en su salud física, sino probablemente considerarían que al ser un paralítico con una enfermedad tal vez degenerativa, le quedaría poco tiempo de vida y que sería probablemente su última oportunidad de hallar al Hijo de Dios, y de allí la razón de su atrevimiento para no quedarse tranquilos y buscar la forma de a como dé lugar meterlo. ¿Me explico? No es que eran gente obstinada por sí misma de decir, ahora ya venimos hasta aquí, no nos regresamos. No, hermanos. Probablemente lo que les movía a buscar, a no darse por vencidos al ser rechazados por la multitud, era que probablemente ellos estaban considerando que era la última oportunidad que tenían de presentarlo delante del Señor. Recuerden ustedes que ya en otra ocasión leímos que previamente ya le estaban pidiendo al Señor que no se fuera de allí. Y el Señor decía, me es necesario ir ya a predicar a otros lugares, a otras ciudades. Y estos hombres probablemente estaban esperando encontrarlo, pues si perdieran esa oportunidad, entonces las consecuencias podrían ser fatales. Y de allí que no se hubieran quedado tranquilos con la negativa de la gente a que pasara, puesto que siendo
personas que se atrevieron a subir y abrir el tejado, ¿creen ustedes que llegaron afuera y vieron la multitud y dijeron, oye, está muy difícil por aquí pasar, vamos a buscar mejor por otro lado, sin pedir a los demás que los dejaran pasar primero? Es decir, es claro que antes de ellos usar como último recurso abrir el techo, primero insistieron con la multitud, oigan, déjennos pasar. Y la multitud no los dejó pasar. Y luego tuvieron que subir a hacer lo otro. Esto lo estamos infiriendo por la actitud decidida, hermanos, con la que ellos dicen, no podemos quedarnos así y aquí. Otro hecho que muestra la verdadera intención de estos 5, ¿cuántos dije, hermanos? ¿Lo notaron? Ya no estamos hablando de los que lo llevaban. Otro hecho que muestra la verdadera intención de estos 5 es que Jesús no se encontraba atendiendo a la multitud, sino que se encontraba realizando el ministerio para el cual había sido enviado. Pues Él dijo en otra ocasión, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado para predicar las buenas nuevas a los pobres. Si ellos conocían de alguna forma que luego de que nuestro Señor predicaba el mensaje de la palabra, a continuación atendía a la multitud, sanando a los enfermos, ¿no sería lo apropiado que ellos esperaran a que terminara su sermón y entonces fueran a que los atendiera? ¿O que se formaran en la fila para que los atendiera? Pero como dijimos al principio, recuerden, nuestro Señor estaba predicando, no estaba en el momento en el que estaba atendiendo a la multitud para sanidad, sino que Él estaba predicando. Esto también entonces nos enseña que al ellos prorrumpir de esa forma, era que tal vez no estaban buscando solamente una salud física, pero sobre todo notemos lo que Cristo mismo identificó en el corazón de ellos y lo que lo movió a contestar su petición. Allí en el verso 20 están allí, dice, al ver Él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Hermanos, aquí hay varias cosas que ver. 1, noten que les estoy diciendo que la intención que ellos tienen no es necesariamente la búsqueda de la salud física, sino algo más. Entonces llegan con el Señor y luego el Señor, ¿qué hace? Él ve la fe de ellos. Y en base a la fe que Él observa en ellos, ¿qué hace? ¿Los sana? No, sino le dice, tus pecados te son perdonados. Qué cosa tan interesante. ¿Cuántas veces podemos ver evidencia en la Escritura que cuando le llevan al Señor a alguien para que lo sane, el Señor le perdona los pecados y lo deja así? Eso no sucede, hermanos, en ninguna ocasión en la Escritura. Que le lleven al Señor pidiéndole una cosa y que les dé otra. Eso no ocurre. Y el hecho de que el Señor, al ver la fe de ellos, le haya dicho al hombre, tus pecados te son perdonados, infiere que el Señor está concediendo el deseo de sus corazones.
Y les dije que el deseo de los corazones de los 5, porque hay quien ha tomado esta porción para decir que alguien más puede creer en su lugar y entonces ser perdonado. Porque cuando dice la fe de ellos, no se refiere a los 4, sino se refiere a los 5. ¿Me explico? En ningún momento debemos excluir al paralítico que está allí. Por eso les dije al principio, el paralítico no significa que está mudo, o que lo llevan a la fuerza, o que va indiferente, y que dice, pues ya que, pues vamos a ver si pega. No, hermanos. Estamos infiriendo que el paralítico también quiere ir. ¿Y a qué quiere ir? ¿A que le sanen? Lo más probable es que no. Porque al ver el Señor, ¿qué es lo que ve en ellos? ¿Confianza? Ve fe. Y al ver la fe, entonces le dice, tus pecados te son perdonados. Y al notar entonces nosotros la premura con la que ellos no se quedan ahí tranquilos, sino son capaces de abrir y quitar las tejas del tejado para bajar al hombre, como les decía, eso nos indica una premura, una desesperación, una urgencia, porque este hombre sea perdonado. Probablemente están pensando que no le queda mucho tiempo de vida y entienden que su estado y su condición física es derivada del pecado y que tiene que arrepentirse. Y oyeron que allí hay un maestro que está enseñando y que el poder de Dios está con él. Y entonces reacciona y dicen, si el poder de Dios está con él, entonces tiene que ser el profeta. Y con fe en que lo va a sanar, no, con fe en el profeta, en que él es el Mesías, van con él y le llevan al hombre. Y el Señor ve la fe de ellos y les da lo que ellos quieren en su corazón. No lo que no quieren, lo que no están buscando, sino lo que ellos buscan en realidad. ¿O acaso podemos pensar que el Señor les da lo que ellos no querían? Les ve fe para que los sane y le perdona los pecados. Bueno, alguien podrá decir, es que era lo mejor. Bueno, sí, era lo mejor. Pero ¿está entonces el Señor allí jugando con ellos? En ninguna parte de la Escritura, hermanos, Cristo da perdón de pecados al que no lo desea o no lo pide. En ninguna parte de la Escritura, Cristo da perdón de pecados a quien no lo desea ni lo pide. Vemos que en la Escritura esta frase, tus pecados te son perdonados, solo se dice 2 veces. Cristo la expresa 2 veces. Una aquí, y bueno, también en el mismo relato, pero en Marcos y en Mateo, pero es el mismo caso. Y cuando aquella mujer va y vierte el perfume de alabastro y enjuaga sus pies, y está esa mujer ahí llorando con lágrimas de arrepentimiento. Y es cuando el Señor también expresa estas palabras. Pero no podemos pensar que el Señor va y reparte perdón de pecados al que no lo desea y no lo quiere, al que no lo pide. Lo que nos debe llevar a concluir es que no era que nuestro Señor les estaba concediendo lo que no habían pedido, o que se hubiera equivocado de deseo o de petición, sino que el que escudriña lo más profundo de los corazones
vio la fe de ellos y les concedió lo que su corazón anhelaba, el perdón de sus pecados. Pues una de las cosas que enfatiza Lucas en esta ocasión es que nuestro Señor puede ver los pensamientos de todos. Ahí vio también las de los fariseos y de los escribas. Y al escudriñar los pensamientos y los corazones de los que estaban allí, tanto el paralítico como los que lo llevaron, ¿qué dijo? Tus pecados te son perdonados. Y bueno, noten ustedes que el Señor, el relato dice que vio la fe de ellos, pero si estaba siendo bajado, alguien ha pensado que tenían que haberse usado cuerdas. Cuando ese hombre llegó abajo, ¿y delante de quién estaba el Señor? ¿Delante de los que lo estaban bajando o del paralítico? Aquellos que lo estaban bajando tenían que ir a las escaleras donde se subieron y atravesar toda la multitud para volver allí o echar un salto hasta abajo. Lo que trato de decirles es lo improbable del hecho de que el Señor solo estuviera viendo a los 4 y no al paralítico, sino que los estaba viendo a todos. Así que eso de pensar que el Señor vio la fe de los 4 y no la del paralítico es una incongruencia, no solo en el relato, sino también, hermanos, teológicamente hablando, porque de allí alguien ha derivado y ha dicho, usted puede creer por su hijo, tener fe, y entonces Dios perdona a su hijo, o a su hija, o a su primo, o a su prima. ¿Es eso lo que enseña el Evangelio? No, hermanos. De hecho, eso es antievangélico. Eso es una herejía. ¿Se dan cuenta? Así pues, antes de continuar, no debiéramos dejar pasar la enseñanza, hermanos, que este hecho en sí mismo nos enseña. Y para ello solo quiero darles 4 aspectos que el comentarista antiguo Matthew Poole da sobre este hecho. Y dice, en primer lugar, que el pecado es la raíz de donde nuestros males brotan como ramas. Pues que el Señor haya perdonado a este hombre y no lo haya sanado en primera instancia, porque de entrada, si los fariseos y los saduceos no estuvieran cavilando en sus corazones, este está blasfemando, probablemente ese hombre no habría sido sano. ¿Sí me explico? Porque solamente le fue llevado y el Señor dijo, tus pecados te son perdonados, y hasta allí terminó todo. A continuación, es porque ve el Señor que estos están pensando esas cosas en sus corazones, que ahora dice, pues para demostrarles que el Hijo del Hombre tiene poder, ahora lo voy a sanar. Por lo que entonces nos dice este hombre de Dios que el pecado pues es la raíz de donde nuestros males brotan, como si fueran ramas. Sí, hermanos, el pecado, como ya hemos visto desde el Génesis, dañó también nuestras constituciones humanas. Y la muerte de la que se hablaba también era física. Y todo aquello a la vez que conduce a la muerte.
todo aquello que conduce a la muerte es también un fruto del pecado. En segundo lugar nos dice, siendo perdonados, las enfermedades corporales, cuán fatal o severas puedan ser, no podrán causar más dolor al hombre. Y bueno, entendemos que lo dice espiritualmente. Pues que una vez que hemos sido perdonados, las enfermedades corporales, hermanos, ya no son prioridad. Es decir, en comparación con el estado eterno de nuestra alma. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el Señor lo que va a hacer es perdonarnos. Y lo que buscamos de Él es su perdón. Lo que todo hombre y mujer debe buscar es su perdón, no su salud. Y en cuántos lugares no van personas y dicen, personas que van una vez cada 3 años a la iglesia, y cuando van dicen, oren por mi primo de mi abuelita que está enfermo en el hospital. Sí, ¿qué le pasó? Pues es que fue una sobredosis de droga. Oren por él. ¿Sí o no es común eso? Ahora, no significa que no vamos a orar que Dios quiera tener misericordia, pero primero vamos a orar porque el Señor lo salve. Ya si el Señor quiera sanarlo, es un asunto de su soberanía. En tercer lugar, nos dice Matthew Poole que el fin principal de Cristo al venir al mundo era salvar a su pueblo de sus pecados. Así estaba haciendo lo que su ministerio le dictaba: venir a salvar a su pueblo de sus pecados, no a sanar a la gente. Mucha gente muestra al Jesús sanador, sanando, sanando y sanando, pero ese no era su propósito principal para venir a la tierra. Su propósito era la salvación de su pueblo. Y en cuarto lugar nos dice que la remisión de pecados le sigue al ejercicio de la fe en Cristo. Noten que dice el verso: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahí estamos viendo cómo la remisión de pecados sigue a la fe. Este es además, hermanos, otro de los hechos más importantes que el Espíritu Santo escogió que quedara registrado para beneficio de nuestra fe y la edificación de nuestras almas, ya que esta es la primera vez que se pone de manifiesto clara y públicamente la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque noten ustedes, el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasa a continuación? Verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La presuposición de los escribas y los fariseos en el verso 21 era correcta. No podemos acusarlos de que estuvieran interpretando mal, al menos en esta parte. Ellos dicen: ¿qué? Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Eso es correcto. ¿Sí? Ellos estaban en lo cierto. Nadie puede perdonar pecados, solamente Dios.
La prerrogativa divina de perdonar los pecados estriba en el sujeto último de la ofensa, Dios. Voy a repetir eso. La prerrogativa divina de perdonar los pecados estriba en el sujeto último de la ofensa, y este es Dios. En otras palabras, ¿por qué solo Dios puede perdonar pecados? Porque Él es el sujeto de la ofensa. Él es el objeto de la ofensa. Y Él es el único que puede perdonar. Alguien lo ofendió a usted, le escupió en la cara, y yo voy y le digo, te perdono. ¿Ya está perdonado? ¿Está perdonado? Pues claro que no. Porque no me ofendió a mí. ¿A quién ofendió? A la otra persona. ¿De dónde debe venir el perdón? Del ofendido. Por lo tanto, por eso les dije que la prerrogativa divina de perdonar los pecados se estriba en el sujeto último de la ofensa, y este es Dios. Ustedes no pueden perdonar a nadie por las cosas que les hayan hecho a otros. Ustedes solo podrán llegar a perdonar por aquello a lo que se les hizo a ustedes. Así, cuando los escribas y fariseos decían que ninguno puede perdonar pecados, sino solo Dios, estaban en lo correcto, porque Dios es el objeto de la ofensa. Solo Él puede perdonar. Y además, esta prerrogativa del perdón de pecados no se delega de ninguna forma a nadie que no haya recibido directamente la ofensa. Yo no puedo delegar a nadie que perdone por mí. ¿Me explico? El perdón tiene que venir directo de Dios. No se puede delegar eso. Porque si se delegara, entonces, hermanos, allí tenemos a los sacerdotes pensando, creyendo que perdonan pecados. ¿Y qué hacen? ¿Qué le dicen a la gente? Tus pecados te son perdonados. ¿Quién les dio a ellos esa autoridad? ¿No se están poniendo en lugar de Dios? Están tomando la prerrogativa de Dios. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. ¿Y cómo vamos a saber, en todo caso, que Dios de verdad lo perdonó? Eso no puede saberse. Y por eso cualquiera que lo diga está manipulando. Porque no hay forma de comprobarlo. Aquí vemos pues a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, clamando ser Dios mismo, siendo la misma sustancia del Padre, con los mismos atributos que el Padre y el mismo derecho entonces a dar perdón de pecados. Lo que debían estar entendiendo los fariseos y los escribas eran lo que entendieron esos 5, que ese que estaba allí era más que un hombre, era Dios. Y ellos aceptaron ese perdón de pecados, ese hombre aceptó el perdón de pecados.
Luego nos dice que tomó su camilla y se fue. Se fue perdonado. Pero los fariseos dijeron, no, ¿por qué? ¿Por qué? Yo no quiero eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ellos entendieron, más bien el paralítico y los que lo llevaban entendieron que ese ser era Dios por implicación. ¿Me explico? Si Él está perdonando pecados, si solo Dios puede perdonar pecados, entonces Él es Dios. ¿Se dan cuenta? Y en asombrosa condescendencia, nuestro Señor concede la satisfacción de la duda de los escépticos, luego también dando la salud al muchacho. Está bien que hubieran creído el que estaba allí, paralítico, y los que iban con él. Los otros no creyeron y dijeron, no, pero no, tú no eres Dios para que perdones pecados. Dijeron en sus corazones, y el Señor les dice, pues les voy a mostrar que sí lo soy. Miren el verso 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, y no fue telepatía, hermanos, que como les entendió los pensamientos, les habló en el pensamiento, no, Él ahora dijo abierta y públicamente de tal forma que todos lo oyeron, los discípulos lo oyeron y pudieron plasmar estas cosas, y oyeron que nuestro Señor les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete y vete a tu casa. El Señor les estaba mostrando en primer lugar, a través del perdón de los pecados del paralítico, que Él era Dios, su deidad. En segundo lugar, se los estaba demostrando al conocer sus pensamientos y al mostrarles lo que ellos estaban pensando. Y en tercer lugar, les dijo, para que vean, para que sepan, para que se convenzan que el Hijo del Hombre, o sea, yo, les está diciendo el Señor, para que se convenzan de que yo tengo potestad para perdonar pecados, lo que significa que yo soy Dios. Aquí les va. Levántate y anda. ¿Se dan cuenta? Y es la primera vez, hermanos, en los evangelios que encontramos que nuestro Señor Jesucristo habla clara y abiertamente y les dice y les demuestra, yo soy Dios. Porque se nos dice con toda claridad, para que sepan, para que entiendan que el Hijo del Hombre, hablando de Él, tiene potestad para perdonar los pecados, esto es, que es Dios. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que cuando luego, ya casi al final de su ministerio, van y le preguntan, ya dinos abiertamente si tú eres o no eres. Hermanos, era una necedad. ¿Sí me explico? Ya era una necedad. Y más que una necedad, Nicodemo mismo da testimonio por él y por los fariseos cuando dice, nosotros sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Así pues, aquí vemos la deidad de Cristo manifestada, clara y abiertamente, delante de todo el pueblo, de los fariseos y de los escribas. Y Él, en condescendencia y para dejar testimonio de sí mismo, sana a este hombre. Tal vez les quería decir el Señor,
Bueno, ustedes creen que no tengo poder para perdonar pecados porque no pueden ver con sus ojos que de verdad fue perdonado. Bueno, hay algo que sí pueden ver. Levántate, toma tu camilla y anda, vete a tu casa. Y es como si el Señor les dijera, ¿les queda claro? ¿Me creen ahora? Pero les dice, para que sepan y entiendan que de verdad tengo potestad para perdonar los pecados. Ahí va. Y noten ahora que los interesados asistentes en el mensaje del Maestro, y cuando digo interesados no lo digo en una forma sarcástica, sino en una forma sana, correcta, estos que estaban interesados y fueron a oír su mensaje del Maestro, estos que no dejaron pasar a los 4 con la camilla, al ver tal milagro, se asombraron reconociendo la intervención divina en tales circunstancias y parecían también reconocer a Jesús como venido de Dios. Pues noten lo que pasa a continuación. Dice el verso 26, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Cuando leemos esto, no sé, tal vez nos viene a la mente una escena de un grupo de personas ahí alabando a Dios, oh, gloria a Dios, aleluya, no sé qué ustedes piensan cuando la Escritura dice glorificando a Dios. Ya hemos visto en otras ocasiones que se glorifica a Dios con los hechos, con la obediencia y de otras formas factibles. Estas personas se llenan de temor y dicen, hoy hemos visto maravillas. Estos que estaban interesados en oírle, en escuchar su mensaje, ahora están glorificando a Dios y parecen estar reconociendo que de verdad este Jesús viene de Dios. Pero aunque el objeto de su reconocimiento sea el correcto, lo que creían de Él no era correcto. Otra vez, vieron a Jesús, vieron su milagro, ¿y qué hicieron? Dijeron, oh no, sí, viene de Dios, no hay duda. El objeto de su reconocimiento fue correcto, pero lo que creían de Él no fue correcto. Y esto lo podemos probar en Mateo capítulo 9, versículo 8, que nos da una exposición más específica sobre cómo glorificaban a Dios o de qué forma apreciaron ellos este suceso. Verso 8 dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad, ¿a qué dice? A los hombres. La gente al verlo esto se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. ¿Se dan cuenta? Mientras que el Señor trató de mostrarles y demostrarles que Él era Dios, ellos no le creyeron como Dios, no lo aceptaron, no lo reconocieron, no depositaron su fe en Él como Dios, sino como un hombre en el cual Dios había depositado cierto poder para hacer cosas. Como otro de los profetas del Antiguo Testamento, como lo fue Elías o como lo fue Eliseo, que podía hacer milagros, que tenía el poder de Dios con él, pero al final, un hombre. ¿Se dan cuenta?
que había dado tal potestad a los hombres. Como diciendo, oh, gracias Señor que ahora le has dado a los hombres ese poder para hacer estas cosas. Lo que nos enseña que al final ellos tampoco entendieron. ¿Me explico? Por eso les decía, creer en el sujeto correcto de la fe no es suficiente. Ellos vieron a Jesús y dijeron, sí, ahí está. Dios está actuando. Pero lo seguían viendo como un hombre y no como Dios. Un Cristo 100% hombre y 0% Dios no puede salvar al hombre, como ya lo hemos visto. Y esto es exactamente lo que ellos estaban viendo. Un profeta más, un hombre más, sí, ahora con más poder, pero al final un hombre más. Y un hombre así, como hombre, no puede ser el sacrificio perfecto por el perdón de nuestros pecados. Y esto es lo mismo que creen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no era Dios, solo era el profeta de Jehová, un hombre más. ¿Cómo puede un mensaje de buenas noticias así traer salvación en un ser que no habría sido digno, suficientemente digno, cuya sangre no habría sido suficientemente digna para el perdón de los pecados de todo su pueblo? Ya hemos explicado estas cosas en otras oportunidades. Y asimismo, un Cristo 100% Dios y 10% hombre, o 0% hombre, no puede vivir y morir para nuestra justificación. Ya hemos hablado del patripacionismo, ¿se acuerdan? Dios, el Padre, como Dios, sin nada de humanidad, no puede morir. Dios es inmortal, ¿no es así? Así, un mensaje de este tipo, hermanos, ya es una alteración a las verdades básicas del Evangelio que hacen a Cristo el Cordero Salvador perfecto y pleno para la justificación de los pecados de su pueblo. Un Cristo combinado en porcentajes de naturaleza humana y naturaleza divina, ahí todo mezclado, no es otra cosa que una caricatura que no puede salvar a nadie. ¿Por qué decimos una caricatura? Porque ¿qué hacen niños en las caricaturas? ¿No hacen un personaje con una cabezota bien grande y un cuerpo bien chiquito? ¿Y unos piecitos así bien chiquititos? ¿O una narizota del tamaño de su cabeza? Eso realmente sería un monstruo. Pero como lo ponen en dibujos animados, es una caricatura. Exagerando algunos de sus atributos y disminuyendo otros. ¿Qué es eso? Es una caricatura. Por eso les decía al principio, no es suficiente creer en el objeto correcto de la fe. Es necesario creer correctamente en ese objeto de la fe. No creer que tiene una cabeza así de grande y unos pies así de chiquitos.
o un corazón así de grande que no le cabe, que es de todo el tamaño de su cuerpo, y un brazo así de chiquito para la justicia y la venganza. ¿Me explico? Eso es una caricatura de Dios. Es pues necesario creer en Él y creer de la manera correcta, pues de otra forma el objeto de nuestra confianza dejará huecos que nosotros buscaremos cubrir, distorsionando así el mensaje del verdadero evangelio, que es poder para salvación a todo aquel que cree. Si no creemos en el Cristo de la Escritura, eso empieza a dejar otros huecos. Si no era 100% Dios y era solo un hombre, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para resolver el problema de la justicia y la dignidad del ser necesario para pagar el pecado de todos? Pues ya hemos visto que por la justicia, si un hombre siendo hombre, lo más que podría hacer es vivir justamente para sí mismo y no para los demás. Su justicia no le alcanzaría para nadie más que para sí mismo. ¿Y qué tiene que hacer el que cree en eso? Entonces tiene que empezar a imaginar cómo resolver esas cosas y meter otras ideas locas allí, y entonces el evangelio ya se pervirtió. No solo quedó mutilado, sino ahora esa parte que le arrancaron se la rellenan con otras cosas que distorsionan el evangelio. Y viceversa, cuando se cree en un Cristo 100% Dios y 1% hombre, cuya naturaleza divina dominaba absoluta y plenamente, engullía a la naturaleza humana, entonces se está tratando de un ser distinto y que entonces, ¿cómo iba a morir? Y luego de eso, para entonces a resolverlo, para hallarle razones, se empieza a buscar inventarse otras nuevas cosas para que eso funcione. Como no le alcanzó, no murió o lo que sea, entonces ahora yo tengo que poner de mi parte, por ejemplo. Como lo que hizo, dicen, solo fue borrón y cuenta nueva, ahora lo que sigue ya te toca a ti. Eso es un evangelio diferente. Es un Cristo diferente que hace a su vez un evangelio diferente. Un evangelio diferente es un evangelio estéril que no puede producir salvación. Y la dureza del corazón de los escribas y fariseos no les permitió creer en un Cristo 100% Dios y 100% hombre para depositar así en Él su confianza, su plena confianza de salvación. Porque si hay, hermanos, alguna cosa descubierta en la plenitud de la obra de Cristo, nosotros vamos a tratar de cubrirla. Y cuando lo hacemos, entonces perdimos el evangelio. Se pervirtió ya. Ya es otra cosa, eso ya es otro mensaje. Que el Señor nos conceda no solo ser fieles en ello, sino también que podamos predicar este evangelio y a este Cristo como la Escritura lo enseña. Oremos, hermanos, al Señor.